Creo que la psicopatía y sobre todo la figura del psicópata es como una figura que va muy asociada siempre en el imaginario colectivo a cuando hablamos del crimen y de la delincuencia, y me parece que tendemos a ver al psicópata como el criminal de criminales, el tipo de criminal que está en la cúspide y que es digamos, el más difícil de coger, el que comete los crímenes normalmente más crueles, etcétera. Entonces, me parece interesante hablar de qué es la psicopatía, de cómo se manifiestan los rasgos de la psicopatía, cómo es un psicópata, y digamos que la clase la ha estructurado un poco siguiendo una serie de preguntas que yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, se ha hecho en torno a lo que es la psicopatía y a lo que es la figura del psicópata. Así que, lo primero de todo, es muy importante conocer qué es exactamente la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con un trastorno de la personalidad? Es un tipo de enfermedad o de trastorno mental que, si bien el que lo padece no tiene las funciones mentales y perceptivas mayormente alteradas, sí que tiene una alteración grave de la conducta social. Es decir, un psicópata no es como, por ejemplo, un esquizofrénico que no es consciente de la realidad que le rodea y muchas veces ni siquiera es consciente de los actos que está llevando a cabo. Un psicópata sí que conoce la realidad que le rodea, sí que es consciente de lo que está haciendo y muchas veces es incluso consciente de que lo que está haciendo está mal. Sin embargo, sí que tiene alteraciones graves, como digo, en la conducta social. ¿Cómo se articulan esas alteraciones graves en la conducta social? Pues a través de 4 facetas que veremos a continuación. Como dato estadístico curioso, se estima que aproximadamente el 1% de la población padece psicopatía. Un porcentaje que además creo que llega a subir incluso al 4% en algunos sectores determinados como pues las políticas, la banca, las finanzas, en todos estos sectores. Pero lo importante de esta transparencia, con lo que se tienen que quedar, es que es un trastorno de la personalidad y que no afecta gravemente, porque hay muchas veces, me da la sensación que la gente tiende a confundir la psicopatía con otras enfermedades como puede ser la psicosis o la esquizofrenia, cuando realmente el psicópata sí que es consciente y tiene la percepción mayormente de una persona normal. Como digo, las alteraciones de la conducta social se articulan a través de 4 facetas: la interpersonal, la afectiva, la conductual y la antisocial. La interpersonal, ¿a qué nos referimos con la interpersonal? A cómo un psicópata se relaciona con los demás, ¿de acuerdo? Por norma general, el psicópata se relaciona con los demás. Hay que tener en cuenta que el psicópata es una persona tremendamente narcisista, se tiene muy alta estima, tiene una autoestima muy alta y digamos que lo que más usa o su recurso más común a la hora de relacionarse con los demás es la manipulación, la mentira y el engaño. Es decir, lo que busca en todo momento cuando se relaciona con los demás es conseguir aquello que quiera en ese momento y, por lo tanto, centra su relación con los demás en la manipulación y en la mentira. Y también, muy importante, tienen, digamos, un encanto superficial. De primeras, una persona un psicópata te puede parecer alguien elocuente, incluso gracioso, alguien interesante, pero digamos que es un encanto muy superficial que, como digo, emplea para llevar a cabo esa manipulación y ese engaño y conseguir todo aquello que se proponga. La siguiente faceta es la afectiva, es decir, qué emociones muestra un psicópata y cómo las muestra. En este sentido, a nivel afectivo, el psicópata es una persona que muestra muy pocas emociones y de manera, como digo, muy superficial, y lo que más le caracteriza a nivel de afecto es una falta completa de empatía. Es decir, el psicópata puede saber que lo que está haciendo está mal, pero es incapaz de ponerse en la piel del otro. ¿Esto a qué lleva? Pues evidentemente a que no sienta nunca culpa ni remordimientos por los actos que comete. Y esto, en última instancia, a lo que lleva es a que no se responsabiliza nunca de sus actos. Es decir, a nivel afectivo, lo más importante, lo que deben conocer es que el psicópata muestra muy pocas emociones y de manera muy superficial y carece absolutamente de empatía, que yo creo que es el rasgo más importante que tiene el psicópata y sobre todo el psicópata que es criminal, y por lo tanto no tiene ningún tipo de culpa y no se responsabiliza jamás de sus actos. A nivel conductual, ¿cómo es el estilo de vida de un psicópata? Bien, atendiendo a lo anterior, hay que tener en cuenta que el psicópata es una persona que tiende más bien a evadir las responsabilidades y las obligaciones, ¿de acuerdo? Es una persona que, en cierto modo, es impulsiva y
prefiere la excitación o la recompensa temprana a, digamos, metas más prolongadas en el tiempo que puedan llegar a ser incluso más satisfactorias. En este sentido, ¿qué hay que esperar del estilo de vida del psicópata? Pues que por norma general va a ser, digamos, inconsistente, es decir, no va a tener un estilo de vida donde haya una estabilidad laboral y personal, no va a tener, digamos, por norma general, un camino de vida bien estructurado donde haya, pues, elementos que están presentes en la vida de cualquier persona, sino que más bien tiende a la desorganización y a primar la recompensa inmediata antes que, pues, intentar pensar a largo plazo, por así decirlo. ¿Cuál es el tema? Que si bien él no tiene las herramientas para poder establecer un camino de vida estable y sólido, sí que tiene las herramientas para aprovecharse de gente que sí que tiene un camino de vida estable y sólido. Es decir, lo que más suele caracterizar el estilo de vida del psicópata es el parasitismo. Es decir, emplea lo que hemos dicho de esa falta absoluta de empatía, ese encanto superficial y esa gran capacidad que tiene para manipular, para, si bien él no puede construir un camino de vida estable, aprovecharse y vivir a costa del camino de vida estable de otras personas. Y finalmente tendríamos la faceta antisocial, que es un poco la que canaliza todos los otros rasgos que hemos comentado y los vincula con la parte de la delincuencia y el crimen, que es lo que nos interesa aquí. La faceta antisocial del psicópata es muy importante porque hay que entender que, claro, en base a todo lo que hemos comentado, ya que tienden a ser personas con determinada falta de autocontrol y con cierta impulsividad, digamos que el psicópata tiende a la conducta desviada o a la conducta no normativa, y dentro de esta tendencia a salirse de lo normativo o a salirse de las normas establecidas, pues evidentemente suele encontrarse con que quebranta la ley en determinadas ocasiones. A partir de aquí, de la conducta antisocial, como digo, es cuando se empieza ya a relacionar la psicopatía con el delito. Y esto me lleva a las dos primeras preguntas que me parece que es importante responder hoy. La primera es, ¿son psicópatas todos los criminales? Es decir, ¿hay que ser necesariamente un psicópata para cometer un crimen? Pues bien, la respuesta es no. No es necesario tener estos rasgos, es decir, falta de empatía, ser un narcisista y un manipulador para cometer un crimen. Hay muchos criminales que pueden incluso mostrar empatía, pueden llegar incluso a sentir remordimientos y a pedir perdón por el crimen que han cometido, y no tienen por qué tener estos requisitos de narcisismo, manipulación, etcétera. De hecho, incluso hay personas que podríamos catalogar como normales o como no psicópatas que han llegado a cometer crímenes realmente atroces sin necesidad de tener este diagnóstico de psicopatía. Y del otro lado, si bien no es necesario ser un psicópata para ser un criminal, la otra pregunta es, ¿hay que ser, todos los criminales son psicópatas? Es decir, ¿cualquier persona que esté diagnosticada con psicopatía es un criminal? Pues de nuevo la respuesta es no, ¿de acuerdo? Hay psicópatas y psicópatas. Para que entiendan un poco mejor esto que digo de que hay psicópatas y psicópatas, he hecho este cuadro que resume un poco la clasificación de los psicópatas. Dentro de los psicópatas encontramos dos grandes grupos, los integrados en la sociedad y los no integrados en la sociedad. Estos segundos, los no integrados en la sociedad, son siempre criminales. Es gente que, como el propio nombre indica, digamos que su faceta antisocial ha ganado la batalla y nunca han llegado a estar o a encajar dentro de las normas sociales y legales de una comunidad y de una sociedad. Por lo tanto, siempre son criminales. El psicópata no integrado suele ser una persona que desde bien temprana edad tiene cierta relación con la delincuencia, suelen tener o presentar abusos en la infancia, a partir de ahí tener un historial de delincuencia juvenil y desde entonces ir entrando y saliendo de la cárcel y delinquiendo hasta que prácticamente mueren. Es decir, el crimen en los psicópatas que no están integrados en la sociedad es una constante que solo se detiene cuando ellos se van, cuando ellos mueren. Sin embargo, estos son una parte, pero no son todos. Hay psicópatas que están integrados en la sociedad. Los no integrados en la sociedad también es importante comentar que generalmente suelen agravar su situación con abuso de sustancias o elementos, como he dicho, como abuso en la infancia, que empeoran la condición de psicópata. En los integrados en la sociedad
tenemos dos grupos diferentes, los no criminales y los criminales. ¿Qué quiere decir un psicópata integrado criminal? Pues bien, este tipo de psicópatas son psicópatas que, si bien han conseguido mantener a raya esa faceta antisocial, es decir, tienen cierto autocontrol sobre sus actos y han podido, de un modo u otro, estar integrados en la sociedad, llega un punto de sus vidas en el que tienen, digamos, un despertar criminal y comienzan a cometer crímenes. El caso más claro del psicópata integrado criminal son algunos asesinos en serie. Como pueden conocer, hay muchos asesinos en serie que a priori llevan una vida completamente normal, pueden tener incluso un trabajo estable, pueden tener familias, pueden ser alguien incluso muy bien visto en la comunidad, pero llegado a cierto punto tienen, digamos, un despertar criminal y comienzan a cometer crímenes. Estos serían los psicópatas integrados pero criminales. Y finalmente encontramos el grupo mayoritario, que es los psicópatas integrados en la sociedad que no cometen ningún crimen. Es decir, gente que su faceta antisocial no se ha desarrollado o no se ha desarrollado tanto y han conseguido construir una vida más o menos estable, pero sin necesidad de cometer delitos. Es más, es curioso porque en este grupo, en el de psicópatas integrados no criminales, si bien les he dicho que el estilo de vida del psicópata es un poco inconsistente, en este sector podemos llegar a encontrar a gente realmente exitosa, porque si bien un psicópata integrado no ha empleado esta capacidad de engaño, de manipulación y esta falta de empatía para ser un delincuente, sí que la puede haber empleado para ascender en determinados sectores laborales, es decir, en sectores donde ser una persona que no tiene remordimientos y que le da igual traicionar al compañero y que es, pues eso, tiene un encanto superficial que usa para manipular, pues son aptitudes que en determinados contextos laborales son muy óptimos, y es por eso que podemos encontrar, por eso les comentaba que el porcentaje sube hasta el 4% en determinados sectores, como puede ser la política, la bolsa, las finanzas, determinados sectores del periodismo, porque el psicópata, si bien tiene cualidades que le hacen tener una predisposición para ser un criminal, también esas mismas cualidades le predisponen para ser o para poder llegar a puestos realmente altos en determinados sectores. Ahora bien, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué hace que un psicópata acabe siendo no integrado en la sociedad o que un psicópata integrado termine por delinquir o no? Pues bien, es un conjunto de elementos y de factores ambientales. Tienen que entender la psicopatía sobre todo como un espectro, es decir, no es que eres psicópata o no eres psicópata. Dentro de ser psicópata, evidentemente, no todos los psicópatas tienen el mismo grado de autocontrol, no todos los psicópatas son igual de narcisistas, no todos los psicópatas tienen esa tendencia antisocial al quebrantamiento de la norma. Por lo tanto, dónde se ubique cada psicópata dentro de ese espectro, más posibles elementos o factores ambientales como haya podido tener, como por ejemplo abusos en la infancia, un desarrollo sexual concreto, la presencia de filias sexuales, que eso combinado con la psicopatía puede llevar a alguien a ser un violador, incluso un asesino en serie, la presencia de el abuso de sustancias también, que había dicho antes. Todos esos son factores que, juntados al grado de psicopatía que tenga cada una de las personas, puede hacer que se decante a directamente no delinquir en su vida o a directamente no estar integrado en la sociedad. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se genera la psicopatía? ¿Se nace o se hace? Es decir, ¿es algo adquirido o es algo hereditario? Pues bien, ni una cosa ni la otra, es una combinación de las dos, ¿de acuerdo? Hoy en día la explicación más aceptada para explicar la aparición de la psicopatía es una combinación de elementos o de predisposición hereditaria o genética con una mezcla de factores ambientales. Importante, predisposición hereditaria, es decir, no hay un gen psicópata, no hay un gen que si te lo encuentran quiere decir que ese es el gen psicópata y todo aquel que tenga ese gen es psicópata. No, sí que hay una predisposición hereditaria o genética que siempre se debe combinar con factores ambientales, sobre todo factores ambientales muy vinculados a la infancia, porque en la infancia es donde se termina de desarrollar, o se desarrolla, mejor dicho, la personalidad, y además donde se configura el cerebro, porque veremos más adelante que los psicópatas tienen cierta anomalía cerebral o presentan diferencias en la respuesta cerebral
con respecto a la gente que no tiene psicopatía. Por lo tanto, lo que explica cómo se genera la psicopatía en una persona es esa combinación de predisposición hereditaria o genética con una combinación de elementos y de factores ambientales, sobre todo radicados en la infancia. Es decir, la infancia es un poco la que va a marcar la diferencia de si una persona va a acabar desarrollando ese trastorno de la personalidad o va a acabar desarrollando su personalidad de manera normal, por así decirlo, y no va a contraer la psicopatía. La siguiente pregunta. ¿Son los psicópatas más inteligentes? Porque esto me parece que en parte, por culpa de la cultura popular, tendemos a ver, como he dicho antes, al psicópata como pues eso, el criminal de criminales, el tipo de criminal que está en la cúspide, el que es más inteligente, el que siempre lleva a la policía de cabeza, el que siempre va un paso por delante de todos, el que comete los actos más atroces, y me parece que nos ha llegado a calar esa concepción de que la psicopatía comporta un mayor grado de inteligencia con respecto a un ciudadano común y corriente. Pues bien, esto no es así. Lo que da esas cualidades que hacen que el psicópata pueda ser un criminal tan interesante o que vaya un paso por delante no es su nivel de inteligencia, es todos los rasgos que hemos comentado anteriormente, cómo funciona a nivel interpersonal, cómo funciona a nivel afectivo, que es una persona sin empatía, que es muy manipuladora, todas estas cosas, no su nivel de inteligencia. Es más, la estadística dice lo contrario. Hay un estudio, no recuerdo ahora de qué universidad, creo que era una californiana, donde en esa universidad tenían una base de datos con más de 300 asesinos en serie diagnosticados con psicopatía. En esa base de datos recogían datos de cada uno de esos asesinos en serie y entre ellos recogían su coeficiente intelectual. A la conclusión a la que llegaron es que en esa base de datos los asesinos en serie tenían una media de coeficiente intelectual de unos 93 puntos con algo, lo cual es ligeramente inferior a la media de la población, que son unos 100 puntos. Por lo tanto, la única conclusión a la que se podría llegar es que son ligeramente menos inteligentes que la media, pero es una diferencia tan ridícula que a lo que se tiende a explicar o lo que se tiende a establecer es que un psicópata es igual de inteligente que una persona común y corriente. Por eso digo que lo que le hace marcar la diferencia son los rasgos interpersonales y afectivos y conductuales. Como curiosidad, dentro de los tipos diferentes de asesinos en serie y psicópatas sí que hay diferencias más notables de inteligencia. Como más adelante veremos en la clase de asesinos en serie, hay asesinos en serie organizados, asesinos en serie desorganizados y cada uno pues sí que presenta niveles de inteligencia diferentes. Pero lo que es la figura del psicópata, más concretamente del asesino en serie psicópata, con respecto a la población general, no hay una diferencia notable de inteligencia y es más, suelen tener o tienen una media inferior a la media de la población común. Otro elemento muy importante que también se ha debatido mucho es si son inimputables, es decir, un psicópata cuando comete un crimen debe responder igual ante la justicia que una persona que no sea psicópata. ¿Hay alguna condición que le exima de su responsabilidad o tiene algún motivo por el cual rebajarle la pena o incluso hay que ingresar a un psicópata en lugar de en la cárcel en un centro psiquiátrico? Pues bien, a día de hoy un psicópata responde ante la justicia de la misma manera que responde una persona que no es psicópata, es decir, ni son inimputables, ni presentan reducciones de su pena, ni son internadas en centros psiquiátricos, absolutamente nada. La única baza que algunos abogados de la defensa de algunos psicópatas han intentado jugar es la de la activación cerebral. Como ven en pantalla, se realizó un estudio en el cual se comparaba la actividad cerebral o la activación cerebral de personas que no estaban diagnosticadas con psicopatía frente a personas que estaban diagnosticadas con psicopatía. Es decir, se les presentaban los mismos estímulos y se veía qué nivel de activación cerebral tenían. A la conclusión a la que se llegó, que es lo que pueden ver en la foto, es que la activación de la corteza prefrontal de los psicópatas es mucho menor ante determinados estímulos. ¿Qué estímulos eran esos? Creo recordar, pues, por ejemplo, presenciar alguna agresión, situaciones donde se toca el tema de la empatía, de todas estas cosas. Los psicópatas presentan una activación menor
en la corteza prefrontal. Que curiosamente, ¿de qué se encarga la corteza prefrontal? Pues de configurar la personalidad, configurar el carácter, la toma de decisiones y la adecuación del comportamiento social. Es decir, el ser humano tiene la cualidad de saber adaptarse e integrarse a el contexto social en concreto que está viviendo. Si no es lo mismo estar en una fiesta, por ejemplo, que en un entierro, para hablar rápido. Esto se encarga la corteza prefrontal y los psicópatas no tienen tan desarrollada esta habilidad, a pesar de que saben mimetizarse debido a que, por norma general, suelen tener emociones muy planas y superficiales. Pero a nivel cerebral sí que presentan cierta anomalía, sobre todo en la corteza prefrontal, que se activa mucho menos ante determinados estímulos. Esto se ha llegado a intentar emplear en España como un intento de inimputabilidad o de reducción de condena. No sé si recuerdan el asesinato de Pioz. Hace un par de años un joven brasileño vino a España, a Pioz, se quedó en casa de sus tíos y asesinó a sus tíos, asesinó a su sobrina o a su prima, y mientras tanto iba chateando por WhatsApp con un amigo suyo contándole todo el crimen. Este chico fue diagnosticado con psicopatía y su defensa, en un intento por o bien que evitara la cárcel en el mejor de los casos o en el peor de los casos reducirle la condena, intentó alegar que esta anomalía cerebral era suficiente como para que se le considerara que tenía una afección mental grave que realmente le hacía no ser consciente de lo que estaba haciendo. No le sirvió. Es decir, fue un intento de la defensa, pero hoy en día, a pesar de que está demostrado que sí que tienen ciertas anomalías cerebrales, no son suficientes como para tratarlos, digamos, de manera diferente a una persona que no está diagnosticada con psicopatía. Ahora bien, si ya sabemos que el psicópata es una persona que a nivel interpersonal tiene unos rasgos concretos, a nivel afectivo otros rasgos, tiene un estilo de vida concreto y tiene una forma o una tendencia a la conducta antisocial, ¿cómo lo diagnosticamos? Es decir, ¿cómo científica y oficialmente decimos esta persona es un psicópata? Pues bien, es justo destacando esos rasgos de personalidad que hemos comentado antes. La herramienta oficial es esto que ven en pantalla, es el test PCLR del Dr. Hart, que básicamente lo que busca es, digamos, evaluar esas 4 facetas de la personalidad de cada paciente. Sí que es verdad que este test, por norma general, se suele emplear en ambientes penitenciarios, porque al final es ya un ambiente donde la posible aparición de un psicópata es más probable, porque esto, digamos que ir haciéndole uno a uno a ciudadanos de la calle de a pie este test pues es un poco inviable. Entonces está muy limitado a ambientes penitenciarios, pero aún así está establecido como la herramienta de diagnóstico oficial de la psicopatía. ¿Cómo funciona? El test se realiza a través de una entrevista semiestructurada, es decir, una entrevista que no tiene por qué seguir unos puntos concretos, seguido de una investigación que hace el entrevistador de, por ejemplo, historial policial, historial de vida, es decir, otras fuentes de información referidas o vinculadas a la persona que se le está evaluando. A partir de aquí, de esta entrevista semiestructurada y esta investigación, se puntúan 20 ítems. Esos 20 ítems son estos que ven aquí en pantalla, es decir, dentro de cada una de las 4 facetas se evalúa, por ejemplo, el encanto superficial que tiene, el narcisismo que tiene, las mentiras patológicas. Por ejemplo, en el factor 4, en la faceta antisocial, se valora los controles conductuales pobres, si hay o no delincuencia juvenil, la versatilidad criminal, es decir, hay psicópatas que no delinquen nunca, hay psicópatas que solo delinquen, por ejemplo, violando, y hay psicópatas que han violado, han robado, han agredido, han causado daños. Eso es uno de los elementos que se puntúa. ¿Cómo se puntúan? Cada ítem se puntúa con 0, 1 o 2 puntos. Con 0 puntos significa que no aplica nunca. Es decir, que, por ejemplo, un psicópata que en cuanto a versatilidad criminal solo ha cometido un tipo de delito, puntuaría 0 en versatilidad criminal. 1 se aplica cuando, cada ítem puntúa un punto cuando se aplican determinadas circunstancias, y 2 cuando siempre se le aplica a la persona. Es decir, 0, 1 o 2. Con ello, cuando están todos los ítems puntuados, se suman, ¿de acuerdo? La puntuación máxima, evidentemente, si hay 20 ítems y el punto máximo son 2, es de 40. ¿Cuándo consideramos que una persona es psicópata? Si saca una puntuación de 30 o más, ¿de acuerdo? Y
ya si saca una puntuación de 25 o más, se considera que tiene una conducta antisocial, ¿de acuerdo? Como dato curioso, por ejemplo, Charles Manson sacó un 36 sobre 40 y Ted Bundy sacó un 39 sobre 40. Esto, de hecho, si tienen curiosidad, en Internet pueden encontrar test, no es una entrevista semiestructurada, pero pueden encontrar test que le saca todos estos ítems y pueden hacerse a ustedes mismos el test de PCLR. Bien. Otra cosa que me parecía importante comentar es el tema de la sociopatía, porque me parece que son figuras que muchas veces tienden a mezclarse, no sabemos bien cuál es la diferencia, no sabemos si la sociopatía está dentro de la psicopatía. Entonces, me parecía oportuno comentar un poco cuál es la diferencia entre la psicopatía y la sociopatía, que yo creo que la foto que he puesto lo representa bastante bien. Hablando rápido, se podría decir que la sociopatía es una versión un poco light o descafeinada de la psicopatía. ¿Por qué digo esto? Primeramente porque el sociópata se hace, es decir, no hay factores hereditarios ni predisposición genética. La sociopatía nace puramente de factores ambientales. A partir de aquí, el psicópata no tiene absolutamente nada de empatía ni de culpa. El sociópata sí que puede llegar a sentir empatía y culpa en determinadas circunstancias. Es más, un sociópata puede llegar a tener amor genuino o estima a determinadas personas de su vínculo, mientras que el psicópata, digamos que la relación que tiene con las personas, como digo, es más para aprovecharse de ellas. Mientras que el psicópata, a nivel emocional, es muy plano y sabe controlar muy bien sus emociones, el sociópata es bastante más impulsivo y bastante más agresivo, es decir, se manifiesta más su impulsividad y tiende mucho más a la agresividad en contextos donde un psicópata, digamos que mantendría más la calma, por así decirlo. Esto nos lleva a la otra diferencia con respecto a la psicopatía, que es una inestabilidad emocional manifiesta. Si mientras tenemos al psicópata que sabe muy bien guardar las formas y contener sus emociones y expresarlas a un nivel muy superficial y muy escueto, el sociópata no puede hacer esto, es decir, tiene estallidos donde se nota una inestabilidad emocional bastante evidente. Y además, a nivel porcentual, si bien los psicópatas eran el 1% de la población, los sociópatas ya suben hasta el 4% de la población. Como digo, si miran las dos figuras que hay detrás de la diapositiva, se puede apreciar un poco cuál es lo que marca un poco la diferencia entre psicopatía y sociopatía. Mientras que vemos al psicópata, que a pesar de tener una mirada un poco intimidante, se mantiene frío y sin mostrar apenas emociones, el sociópata es todo lo contrario, es impulsividad y agresividad puras. Ahora, me parece interesante que después de comentar todo esto que hemos hablado, en vez de seguir hablando yo, me gustaría dejar hablar a un psicópata para ver si, después de todo lo que hemos comentado, me gustaría ponerles 10 minutos de un fragmento de una entrevista para ver si ustedes son capaces de sacar o de ver en esa persona algunos de los rasgos que hemos comentado y si quieren luego pues comentamos un poco lo que han visto, alguna duda que tengan y ya finalizaremos la clase. A ver. Bueno, esta entrevista me parece muy representativa porque es una entrevista a Richard Kuklinski. No sé si lo conocen. Richard Kuklinski era un estadounidense de origen polaco que trabajó durante muchos años para la familia mafiosa italiana de Nueva Jersey como sicario. Se le cuentan más de 100 o de 200 muertes, no se sabe muy bien la cifra. El tema de Richard Kuklinski le apodaban de Iceman, el hombre hielo, porque era una persona tremendamente fría, ahora ustedes lo verán. El tema es, evidentemente, está considerado como psicópata. He buscado si le hicieron el test de PCLR, pero no he encontrado nada. Seguramente estaría muy cerca de 40, sacaría matrícula de honor, ahora lo verán. Y es curioso porque antes de trabajar como sicario para la mafia ya era un asesino en serie, es decir, la muerte ha estado presente en su vida incluso antes de trabajar para la mafia. Lo que pasa es que, como decíamos antes, consiguió cristalizar esas cualidades que tenía para el crimen en ganar dinero y en medrar laboralmente, aunque fuese de sicario para la mafia. A ver. Fallos del directo. Ahora. Vale.
He intentado encontrarla traducida, pero no ha podido ser. Está subtitulada, pero son bastante grandes los subtítulos, ¿de acuerdo? If I understand you correctly, you're positive you killed more than 50 people, and Definitely. you think you probably killed more than 100 people. Definitely. You're sure of that one, Definitely. but not sure it's more than 200. I wouldn't say definitely to that. Maybe yes, maybe no. I would say less than 200 people. Well, you tell me. It's not less than 200 people. You killed more than 200 people. Sure. Yep. I killed basically 100 people when I was a young man, before I even knew anybody. Too much. In one part of my life, I killed people for nothing. Just for somebody to look at me wrong, I would kill them. Stab them, shoot them. Did you like to look them in the eye? I wanted them looking straight at me. This was a long way away. The distance we are now. We were closer. What did you want them to think as they died? Just see my pretty face. I take it to them. But the last thing they ever saw was me. And if they carry that glimpse to eternity, infinity, or whatever it is, they're going to be thinking of me all that time. I'd be looking in their eyes. I would see the blankness come over it. I'd watch them die. I just didn't shoot them and walk away. I saw the surprise, the shock, the blank. They're gone. And all I saw was my reflection. But that's it. Did you have a favorite place you'd like to shoot? A favorite? Yeah. Well, most of the time, if you're up close, you shoot them under the chin. You would shoot him. Shot a guy one time in his Adam's apple. See how long it would take him to die. How long did it take? A few minutes. He drowned, actually. He didn't. Drowned in his blood. I was with somebody else. We had a $50 bet. I lost. You thought he'd go faster, huh? Yes. Do you know what an adrenaline rush feels like? Oh, yeah. What will give you one? Sex. It's the only one. I don't really get anything from hitting anybody, hurting anybody, shooting anybody. Does nothing for me. The only thing that gives me pleasure is sex. Well, that's a different kind of pleasure than what an adrenaline rush It's the only pleasure I get. Yeah. If I were to beat somebody up, it would do nothing for me. If I knocked them down and stepped over them, that's why you see it doesn't bother me. I don't care to hurt anybody. It does nothing for me. Killing someone else. But you could never get a feeling out of it. I never got one, though. It was disappointing. That's when I figured I must be crazy. Because I figured some of them should have some kind of a feeling. Something. Dr. Dietz discovered that by the age of 10, Richard Kuklinski was already showing signs of pathological behavior.
How were you with animals at that age? Deadly. Cats, dogs? Cats, dogs. I used to tie 2 cats' tails together. I drove over a clothesline and watched them rip each other apart. How long does it take? Not long. Did they both die? I don't know. I never stood around to see the final thing. I would say eventually they both died because they were both pretty well tore up. Gotta be noisy. It was quite noisy. What else would you do with cats? Well, we had the incinerator in the projects there. So I threw a cat in the incinerator. Then I threw a book of matches in there. And through the door, I watched the fire get bigger and bigger, and this cat was running around, trying to get away. Eventually, the fire got too big for him, and he didn't run anymore. Kuklinski's childhood was characterized by brutality and violence inflicted upon him by his father, Stanley. What's the worst beating you ever took from your old man? I don't think there's much difference in any of them. They were all pretty bad. He left his mark on me, pretty much. And he did most of that before you were, what, 11? Yes, I was young. And was that worse when he was drinking? With Stanley, it didn't really matter whether he was drinking or he wasn't drinking. He was a nasty son of a bitch, and he always will be until the day he died. And even when he died, he was a nasty son of a gun. Did you go to his funeral? No, I didn't. Was there one? Yes. I didn't like him in life. Why would I want to go see him in death? I was glad he was dead. How about your mom? How was she? Over the years, I got to dislike my mother a great deal. But now that I have more time to think about it, she was just a victim of her own life. As a kid, how did you see her? Hateful. Disliked her a great deal. She didn't believe in sparing her rod either. I mean, she used to hit me with a broomstick if I did something wrong. Where would she hit you? Wherever it hit. As Kuklinski grew older, he no longer had to suffer his father's brutality. Instead, he chose to inflict his own on others, often for little or no apparent reason. How much would somebody have to humiliate you before you'd become obsessed with killing them? It would be the degree he humiliated me. If it were not much, and it would be the time. It would be how my attitude was. If I was jumpy or edgy, it wouldn't take much. If I was passive, then he might get away with it. But no one really knew. I took a guy down one time, just following him around. He was with a few people. Now, as I went to the bar, this person decided he couldn't wait to get inside to urinate. He never did. Everybody else went in. He stayed outside to urinate. He urinated. He went comfortably anyway. He had an empty bladder. But I actually strangled him. From behind, I assume. Definitely. I actually did it in a way that's maybe this is original, and maybe not. I don't know. But I put the rope around his neck, twisted it, and threw him over my shoulder, and held him there.
So actually, I was the tree hanging him, Yeah. and he eventually just stopped kicking. And I let it loose at one end. He slid down to the ground. I put him over by the garbage and left. Had you brought a length of rope with you? No, actually, this guy, these people had around and back at a bar. They must have lived upstairs. There was an apartment upstairs, and they had one of these things where they had rope across this thing, and they had a couple of these lines going across this way, and that's what I took. Talking about clothesline? Yeah, Now, what had this guy done to you? I didn't like him. He just made me mad. Some reason or other. For me to track him and wait for him, I was mad at him for something. Do you remember what his body did while you were hanging him? Yeah, I was twitching and kicking. How long did it take? I don't really know. Didn't look at my watch, so I really couldn't say. You know, I kept him a while. Even after he stopped, I kept him a while just to make sure. Did you have another weapon with you? Yes. But this was quieter. It was more personal. I actually felt him die. Did you like that? Didn't do anything. But I mean, I did feel him die. I felt him go limp. And you got your relief? Yes. Basically, I didn't have any more pressure, no more tension. It was almost like a cure-all. Unbelievable. From an early age, Kuklinski had an uncontrollable temper. If he had a problem, he solved it the only way he knew how. I was driving in Georgia one time, and we were riding down the road, and there was a couple of vans running around, and they were hooping and hollering there. I guess they were having a good old time and maybe drinking and whatnot. They decided, I guess it was interesting to play with a guy from New Jersey, and they started to click-clack and with their vans and push me here and push me there off the road, and they were running in and out, and what their problem was, I really don't know. Never did know. But it came to a point where I got extremely mad about that, and but it was silly of me because I was away from home. I had no backing. I had no problem. I only had one weapon, which was in the trunk, which was a .357 with a hair trigger. So I stopped the car and got out, opened the trunk. I had the release and went in the trunk and took the .357 and just stood there. Now, apparently their eyesight mustn't be too good, because I don't think I'd walk up on a guy with a .357 standing by his side. But these fellas did. Foolish mistake. Ya han visto un poco cómo se las gastaba el amigo Kuklinski. Y ahora me parecería interesante, porque yo creo que hay bastantes cosas de lo que hemos comentado hoy presentes, entonces me parece interesante si quieren comentar algo que les ha llamado la atención o rasgos que han visto en cómo actuaba Kuklinski. Hay bastantes cosas de lo que hemos comentado. De hecho, hay una que no he dicho, que es una constante bastante común en los asesinos en serie, que es empezar su carrera criminal con animales. No sé si lo han oído, que de pequeño maltrataba a muchos animales. Eso suele ser una constante y suele ser algo que está bastante presente en la historia de vida de muchos asesinos en serie. Luego, más cosas. La importancia del ambiente familiar. Si lo han leído bien, el padre de Richard Kuklinski le golpeaba y lo maltrataba hasta tal punto que tal vez
el propio padre de Richard Kuklinski fuera considerado un psicópata, porque hay momentos donde los factores ambientales son los que generan los genéticos. Por ejemplo, esto lo ponía Vicente Garrido de ejemplo. Si yo soy una persona obesa porque he llegado a ser obesa por mis hábitos y le inculco esos mismos hábitos a mi hijo y acaba siendo una persona obesa, digamos que los factores ambientales pueden acabar derivando en esa predisposición genética. Y en este caso, pues pasa exactamente lo mismo. Hay una predisposición genética muy evidente también porque probablemente el padre de Kuklinski fuese un psicópata. Luego, otros temas, ya han visto cómo reacciona, cómo explica con frialdad los crímenes que cometía. De hecho, llega al punto de decir que ni siquiera sentía nada, ni placer, que solo lo único que le daba placer era el sexo, que el asesinar no le provocaba nada. Esto también es lo que llamamos criminología narrativa, que es atender un poco al discurso que da el criminal sobre sus propios actos, no por necesariamente comprarlo, es decir, no por darle la razón de que esto sea así, sino por ver de qué manera él se explica y de qué manera se ve a él mismo y a los actos que ha cometido. Y también es un caso bastante interesante en ese sentido porque ya ven que dice que no sentía nada, simplemente le molestaban o le ponían un poco nervioso y los mataba. ¿Qué más cosas? Como ven, es muy graciosete. No sé si han visto que en varios puntos es una persona irónica que bromea. De hecho, incluso si esto no fuese una entrevista de un asesino en serie y lo conociesen en algún lado, viendo la elocuencia que tiene y el sarcasmo, les podría incluso llegar a parecer interesante o hasta caerles bien. Entonces me parece que es una persona que representa bastante bien lo que es un psicópata, pero como digo, hay psicópatas y psicópatas, cada uno tiene su configuración y sus factores ambientales y no todos los psicópatas son iguales, ni siquiera todos los asesinos en serie son iguales. No sé si tienen alguna duda o quieren comentar algo del vídeo o de lo que hemos hablado hoy. Sí, eso sale más de hecho, si les interesa la figura, le hicieron una película. Él tuvo familia, tuvo mujer y tuvo hijos. De hecho, en la película se le ve como, ya le digo, le llamaban el hombre de hielo. La relación con sus hijos, pues mira que he visto la película y no la recuerdo, pero era... No los maltrataba, pero era una relación muy fría y con muy poca muestra de emociones. Pero sí que, si les interesa, ya les digo, tiene una película sobre su vida y él tenía familia y era una persona más o menos integrada en esta sociedad americana de los 70 con el unifamiliar en el suburbio y el jardín y tal, pero pues era un sicario de la mafia. Digamos que dentro de la clasificación de tipos de psicópata, Kuklinski estaba integrado en la sociedad porque más o menos encajaba y se adaptaba a esas normas sociales y estaba visto como un miembro más de la comunidad, pero era integrado criminal desde una edad muy temprana. ¿Alguna duda más o algo que comentar? ¿Admiten órdenes? No, principalmente por su narcisismo, es decir, ellos se creen mejores y más inteligentes que los demás, por lo tanto, por norma general, van a hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. Eso también les conlleva muchos problemas y les lleva a esto que hablábamos de la inestabilidad laboral y de no tener un estilo de vida consistente, porque claro, si tú te crees más inteligente y mejor que tu jefe, pues vas a hacer lo que creas. Otra cosa es que sean lo suficientemente astutos como para manipular a tu jefe para que te dé la orden que exactamente quieres. Pero es claro, eso ya hay que sacar muy buena nota en el PCLR. ¿Había una duda por ahí? ¿Cómo? Kuklinski, pues le detuvieron y creo que, bueno, lo pone al principio del vídeo, pero lo he saltado. Le cayeron varias cadenas perpetuas. No sé si llegaron a ejecutarlo porque como actuaba en Nueva Jersey y en Nueva York, entiendo que allí no había pena de muerte, pero le detuvieron, le descubrirían. Sí que él también, el problema que tuvo, porque a lo mejor si hubiese sido un asesino en serie normal y corriente, igual no le hubiesen cogido, pero al trabajar para la mafia de Nueva Jersey, cayó lo que se llamaba el clan Dimeo, que eran como una serie de sicarios que la verdad que eran todos unos psicópatas, y claro, él también cayó. O sea, él cayó por la inercia de que cayó su familia criminal.
y cumplió condena y que entiendo que hoy habrá fallecido ya a día de hoy. No se Claro, no se contagia, pero claro, el factor ambiental puede hacer que acabes. Es decir, por ejemplo, si el padre Kuklinski era psicópata, se podría decir que de un modo u otro sí que le contagió la psicopatía a base de tener un entorno ambiental muy concreto donde sufrió abusos y donde su personalidad se desarrolló de la forma en la que se desarrolló. ¿Alguna duda más? Sí, más que inteligencia, o más que el nivel de inteligencia, ellos consiguen hacerse ver como gente inteligente, elocuente e interesante. Otra cosa es realmente qué nivel de inteligencia tenía, pero sí que son capaces, con la manera que tienen de expresarse y con esa contención de sus emociones, de hacerte ver que de todo pueden ser, pero tontos no son. ¿Algún comentario más? La entrevista está en YouTube si la quieren ver completa. A ver. Ahora. Vale. Bueno, pues si no tienen ninguna duda, antes de acabar la clase, si les interesa todo este tema de la psicopatía y más, entrar más en profundidad, justo el martes que viene, en esta misma sala, ¿a qué hora es? A las 7 de la tarde, el catedrático Vicente Garrido, que es, yo creo, la persona que más sabe de psicópatas de España y seguramente de Europa, dará una charla precisamente sobre la psicopatía a raíz de un libro que ha sacado sobre la figura del psicópata integrado. Así que si quieren seguir ahondando en el tema, pues les invito a venir justo aquí el martes a las 7. Y ahora, si no tienen ninguna duda o quieren comentar algo, pues ya podemos dar por finalizada la clase.